Hola chicos y chicas de segundo medio, espero que estén muy bien ustedes y sus familias. En esta cápsula educativa lo que vamos a ver son la adición y sustracción de las raíces enésimas, en donde vamos a tener que aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora de raíces, todas sus propiedades y también un poquito de álgebra. ¿Ya? Entonces los invito a ver el PowerPoint en donde les explicaré de mejor manera lo que es la adición y sustracción de raíces enésimas. Entonces vamos con el PowerPoint. Espérenme un poquito que me está fallando aquí. Ahora sí. Entonces, adición y sustracción de raíces enésimas. Objetivo de la clase va a ser resolver ejercicios que apliquen adición y sustracciones de raíces enésimas. Entonces vamos a ver el caso 1. En el caso 1, sale raíz cuadrada de 2 menos menos 12 raíz cuadrada de 2 más 3 raíz cuadrada de 2 menos 4 raíz cuadrada de 2. La primera regla que tienen que cumplir para que se pueda sumar las raíces enésimas es que el índice de la raíz y el subradical tienen que ser los mismos. O sea, todo tiene que ser exactamente igual. En este caso, fíjense que aquí índice 2, subradical 2, índice 2, subradical 2, índice 2, subradical 2, índice 2, subradical 2. Y el número que acompaña a la raíz se llama coeficiente de la raíz, donde este sí puede variar, pero lo que no puede variar es lo que le comenté recién. No puede variar ni el índice ni el subradical de la raíz. Entonces, veamos cómo se resuelve esto. Espérense un poquito. No, eso no es. Pluma. Y de color negro. Ya, entonces, primero, cuando una raíz no tiene el número que lo acompaña, tiene al lado de un 1. Entonces, lo que se suma y se resta en las raíces enésimas son los coeficientes de las raíces. Primero se tienen que dar cuenta que sean todas iguales, tanto el índice como el subradical, y luego sumar y restar los coeficientes de las raíces. Entonces, anotamos los coeficientes de las raíces. En este caso, el primero es 1, después menos 12, ¿cierto? Después más 3 y por último menos 4. Y sumamos todos estos y lo que mantenemos es la raíz cuadrada de 2. Entonces, sumamos y restamos todos estos y nos da el resultado final. Y eso sería el caso 1 de la adición y sustracción de las raíces. Entonces vamos, 1 menos 12 es menos 11, ya lo anoto ahí, menos 11 más 3 menos 4. Al menos 11 le sumo 3, como son signos distintos, ¿cierto? Se mantiene el signo del número mayor, que sería el 11, en este caso menos 11, se mantiene su signo y se restan. Y nos da el resultado de 8. 11 menos 3, 8, y se mantiene el signo del 11. Y nos queda menos 4. Recuerden, cuando son dos signos iguales, se mantiene el signo y se suman los números. En este caso, 8 más 4 sería 12. Entonces me queda menos 12 raíz cuadrada de 2. Entonces el resultado aquí, menos 12 raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Entonces esa es la primera condición y la primera forma de poder sumar y restar raíces. Un breve resumen: se tienen que dar cuenta que el índice y el subradical tienen que ser iguales para poder sumar y restar. Y si hay una raíz que no tiene coeficiente numérico, este coeficiente es el 1. Continuemos. Entonces, veamos aquí. Sigamos con el caso 1. En el caso 1 decía que tenían que ser, como les decía, el subradical igual. Y si se dan cuenta aquí, el subradical es 2 y aquí es 3. Aquí es 2
y el otro es 3. Son distintos, por lo tanto esto no se puede sumar. Aquí fíjense, el índice de la raíz es 5, aquí el índice de la raíz es 2, el subradical es 2 y aquí es 3. Por lo tanto, estos tampoco se pueden sumar. Recuerden que para que por ejemplo, se haya tenido que sumar ese, tuvo que haber sido raíz de índice 5 menos, por ejemplo, 3. No, aquí debió haber sido un 5. Entonces, ahí los dos tienen índice 5 y el mismo subradical. Ahí recién sí se podía, pero en este caso no. Ya para que tengan en claro un contraejemplo de este. Ahora vamos con el caso 2, que es un poquito más complejo. Aquí, si se dan cuenta, todos son raíces cuadradas, pero su subradical es distinto. Pero la gran diferencia es que son números compuestos. ¿Ya? El 108, el 27 y el 75 son números compuestos, en donde aquí tenemos que aplicar lo que vimos en la guía anterior, que es la descomposición de los factores, perdón, de los números compuestos en factores de números primos y además extraer los factores de una raíz. Entonces vamos con esto que es un poquito más largo que lo anterior. ¿Ya? Entonces veamos el primero, que tenemos que descomponer el 108. Entonces para descomponer el 108 tenemos que hacer la tablita que ya les había enseñado. Entonces vamos con ella. 108 dividido en 2. Entonces, como es número par, lo podemos dividir en 2, ¿cierto? 108 dividido en 2 es 54. ¿Ya? Ahora, como es número par, también puedo seguir dividiendo 54 en 2. 54 dividido en 2 es 27. ¿Ya? Ahora el 27 no es un número par, por lo tanto no lo puedo dividir en 2, pero si sumamos sus dígitos, 7 más 2 es 9, por lo tanto si la suma de sus dígitos está dentro de la tabla del 3, es divisible por 3, entonces usamos ahora el 3. 27 dividido en 3, eso es 9. Ahora sabemos que el 9 está dentro de la tabla del 3, entonces 9 dividido en 3, 3. Y por último, 3 dividido en 3, 1. Recuerden que para terminar esta tabla tiene que terminar en 1. Entonces el 108 se va a escribir como, aquí cuántas veces se está multiplicando el 2, 2 por 2, 4, o 2 elevado a 2. Y aquí el 3 cuántas veces se repite, 3 elevado a 3. Por lo tanto, el 108 es igual a 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3. Ahora vamos con el 27. El 27 un poquito más rápido. 27 dividido en 3 porque ya lo habíamos hecho aquí. Entonces 27 dividido en 3 es 9. Aquí me queda 3, ¿cierto? 9 dividido en 3, 3. Y nuevamente uso el 3 que es 1. Entonces eso me queda que es 3 elevado a 3. Por lo tanto, el 27 es igual a 3 elevado a 3. Y por último, el 75. ¿Ya? En cuanto a sus factores, que como termina en 5, este es divisible por 5. Entonces, 75 dividido en 5 me da un total de 15. Sigue siendo divisible por 5 porque termina en 5. Recuerden que los números terminados en 5 o en 0 son divisibles por 5. Entonces 15 dividido en 5 me da un total de 3. Y por último, el 3 es divisible por 3. Va, 3 dividido en 3, aquí debería haber un 1. Recuerden que en la tablita solamente se pueden usar números primos. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar como 5 elevado a 2 y aquí por 3 elevado a 1. Por lo tanto, 75 es igual a 5 elevado a 2 por
3 elevado a 1. ¿Ya? Entonces me quedó de la siguiente manera. 108, ¿cierto? 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3, 27, 3 elevado a 3, y el 75, 5 elevado a 2 por 31. ¿Ya? Entonces, sigamos con el ejercicio. Entonces, tenemos que 108 lo voy a escribir de la forma en que lo calculé recién, que era 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3, más el 27, que era 3 elevado a 3, menos el 75, que lo podemos escribir de forma de 5 elevado a 2 por 3. ¿Ya? Entonces eso fue lo que hicimos anteriormente, solamente cambiamos los números compuestos a producto de números primos. Aquí me faltó un por, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Extraer. ¿Qué cosas se extraen? Los factores que tengan el mismo exponente y el mismo índice. Recuerden que si no tiene índice la raíz, es raíz cuadrada. Entonces, fíjense, este está al cuadrado y la raíz al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se va a extraer. Entonces me va a quedar 2 3 elevado a 3. Más, aquí 3 elevado a 3 sí se puede extraer, ya que la clase anterior yo dije que si se cumplía la regla de que si el índice del subradical era mayor al índice, perdón, el exponente del subradical era mayor al índice de la raíz, se podía hacer un pequeño arreglín de la siguiente manera. 3 elevado a 3. Entonces yo arreglo que sea 3 elevado a 2 para que tenga el mismo exponente. ¿Y cuánto me falta para que sea 3 elevado a 3? Me falta 1. Si yo lo sumo, 2 más 1, 3. Si la idea siempre es formar un exponente 2 para poder extraerlo de la raíz. Y por último, este tiene el mismo índice y el mismo exponente, así que se puede llegar y extraer rápidamente. Entonces me queda 5 raíz de 3. Y aquí yo puedo hacer, en este 3 elevado a 3, puedo hacer lo mismo que hice anteriormente y me va a quedar 2 por 3 elevado a 2 por 3 elevado a 1. ¿Ya? Aquí, como ya lo había hecho, este se puede extraer, ¿cierto? Y me va a quedar 3 y un 3 adentro, menos 5. Ya se dan cuenta cuál es el que se va repitiendo, el raíz cuadrada de 3. Entonces, por último, aquí ojo, que esto se está multiplicando. Este 3 elevado a 2 también se puede extraer y ese 3 que se extrae sale multiplicando. Entonces me queda así. Por último, 2 por 3 es 6. Y ahí, si se dan cuenta, me va quedando solamente raíces cuadradas de 3. Y por último, sumo los coeficientes numéricos de las raíces y termino el ejercicio. Entonces, 6 más 3 serían 9, ¿cierto? Y a 9 le resto 5. A 9 le resto 5 y me da un total de 4. Entonces me queda 4 raíz cuadrada de 3, que ese sería el resultado final. Ya, chicos, entonces de esa manera se suma y se resta raíces enésimas. Tanto en el caso 1 como en el caso 2 tienen que fijarse que las raíces tengan el mismo índice y el mismo subradical, ¿ya? Y si son números compuestos, tienen que darse el trabajo de descomponerlos para ver si es que tienen la cualidad para que se pueda sumar o restar. Entonces, chicos, con esto termino. Espero que ya hayan entendido. Si no, si tienen alguna duda, se contactan conmigo vía WhatsApp o correo electrónico. Nos vemos en la retroalimentación. Que estén muy bien. Chao.